Ley de senos y cosenos para resolver triángulos, por Ariel Irving Velázquez Cadena. La ley de senos enuncia lo siguiente: en un triángulo cualquiera los lados son proporcionales al seno de los ángulos opuestos. Aquí tenemos escrita la ley de los senos. Como podemos ver, existe una proporción de el lado A entre el seno de A, y esta proporción es igual a la proporción que existe entre el lado B entre el seno de B. Y esto es igual a C entre el seno del ángulo C. Como podemos observar aquí en la figura, simbolizamos los ángulos con letras mayúsculas A, B y C. Y tenemos los lados B, C, A escritos con letras minúsculas. Analicemos la demostración para la ley de senos para un triángulo acutángulo. Se entiende por triángulo acutángulo aquel que tiene los ángulos menores a 90 grados. Aquí tenemos los ángulos A, B y C. Y vamos a analizar la figura de la siguiente manera. Tenemos un triángulo formado por los vértices A, B, C. Nosotros podemos trazar de este triángulo su altura. Sería un segmento de recta dirigido de C al punto D. El segmento CD y el segmento AD son perpendiculares, es decir, forman 90 grados entre ellos. Y este segmento CD va a ser la altura del triángulo ABC. Ahora, vamos a analizar el triángulo ACD, este triángulo de la izquierda. Vamos a utilizar la función seno. El seno del ángulo A es igual a el cateto opuesto H entre la hipotenusa B. Aquí está señalado ya de forma matemática. De aquí despejamos H. H es igual a B seno de A. Esta ecuación la denominamos ecuación 1. Ahora, para el triángulo de la derecha, el triángulo BCD, también tenemos un triángulo rectángulo. Y vamos a determinar el seno de B, que es igual. El seno de B es igual a cateto opuesto H entre la hipotenusa A. Escrito de forma matemática está aquí. Despejamos de esta expresión H. Nos queda H es igual a seno de B. Esta ecuación la denominamos 2. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Por qué utilizamos senos en ambas ecuaciones 1 y 2? Porque vamos a demostrar la ley de los senos. Y además, ¿por qué despejamos H de ambas? Porque la altura del triángulo ABC que genera los dos triángulos rectángulos, pues es compartida y es la misma. Entonces, al despejar H de ambos triángulos rectángulos, pues vamos a poder igualar las ecuaciones. Entonces, igualamos las ecuaciones 1 y 2 y tenemos que B seno de A es igual a seno de B. Esta es la ley de los senos ya escrita en forma de factores. Pero vamos a dejarla en la forma estándar. Vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por 1 entre el seno de A por el seno de B. Esto lo vamos a hacer para que este seno de A y este otro seno de B pasen al denominador, respectivamente, y simplificando los términos de la fracción tenemos que multiplicar entonces esta expresión por este factor. Aquí lo tenemos. Entonces, multiplicando el miembro izquierdo y el miembro derecho, nos quedaría esta expresión y esta otra. Vamos a eliminar factores comunes. Seno de A entre seno de A y seno de B entre seno B respectivamente se cancelan y nos queda esta expresión. B entre seno de B es igual a A entre seno de A, quedando demostrada la ley de los senos. Ahora vamos a determinar para el mismo triángulo, ¿sí?, la altura. La vamos a
a dirigir desde el punto A hasta el segmento de recta CB, de tal manera que el segmento AP y el segmento CB sean perpendiculares, ¿sí? De esta manera vamos a tener que esta recta, o mejor dicho, este segmento de recta es la altura H. Ahora, vamos a analizar primero el triángulo ACP. ACP. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Vamos a determinar el seno de C. El seno del ángulo C es cateto opuesto H entre la hipotenusa B. Aquí está. Vamos a despejar H. Y nos quedaría H es igual a B seno de C. Esta es la ecuación 1. Para el triángulo APB ahora vamos a analizar APB. ¿Sí? Vamos a tener aquí que el seno del ángulo B va a ser igual a el cateto opuesto H entre la hipotenusa C. Aquí la tenemos escrita de forma matemática. Despejando H, tenemos que H es igual a C seno de B. Esa es la ecuación 2. Ahora vamos a igualar las ecuaciones 1 y 2 y vamos a tener lo siguiente. Tenemos la ley de los senos. Ahora vamos a dejar esto en forma de proporción como viene enunciada la ley en los libros. Entonces vamos a multiplicar toda esta expresión por 1 entre seno de C, seno de B, para que estos senos pasen al denominador. Entonces multiplicamos toda la ecuación por 1 entre seno de C, seno de B. Se multiplica el numerador 1 por este numerador, el 1 por este numerador, y ya sabemos que estos dos términos o miembros están divididos entre 1, se multiplicarán por el seno de C, seno de B, y nos quedaría esta nueva expresión. Seno de C entre seno de C se cancelan y nos queda B entre seno de B, igual a, ahora vamos a dividir seno de B entre seno de B y nos queda C entre seno de C, quedando demostrado. La ley de cosenos enuncia lo siguiente: en un triángulo cualquiera, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo que forman. Para nuestras demostraciones vamos a considerar este triángulo, el triángulo ABC. Vamos a tener aquí una altura del segmento BAD. Y ahora, como podemos ver aquí, tenemos esta ley en enunciado matemático. La ley de cosenos. Vamos a tener nuestro triángulo ABC. Vamos a analizarlo. Tenemos aquí la altura del triángulo. Es un segmento BD que es perpendicular al segmento AC. Y forman entre ambos segmentos 90 grados. Ahora, vamos a analizar el triángulo BCD. BCD es este triángulo, que es un triángulo rectángulo. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras aquí. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a el cuadrado del cateto BD más el segmento DC elevado al cuadrado. Este segmento DC equivale a restar la magnitud del lado B, que es esta, estoy señalando con el cursor, menos el segmento AD. Entonces, si a todo este segmento B yo le resto el segmento AD, voy a obtener el segmento DC. Entonces, este segmento DC equivale a B, aquí está, B menos el segmento AD elevado al cuadrado. Entonces tenemos aquí el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Ahora, de esta expresión vamos a elevar este binomio al cuadrado. Aquí nos quedaría el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo de los términos más el cuadrado del segundo término. Esa es la ecuación 1. Ahora vamos a analizar el triángulo ABD.
ABD. Este triángulo ABD le vamos a aplicar también el teorema de Pitágoras. Es la hipotenusa al cuadrado, que es c cuadrada, es igual al segmento BD al cuadrado. El segmento BD es este lado, este cateto elevado al cuadrado, más el cateto AD elevado al cuadrado. Esta va a ser la ecuación 2. Ahora vamos a deducir una tercera expresión. Vamos a utilizar el coseno del ángulo A. ¿Por qué el coseno? Porque va a ser una ley de cosenos, entonces tenemos que usar la función coseno. El coseno de este ángulo va a ser igual a el cateto adyacente AD entre la hipotenusa C. Aquí está definida. Coseno de A es cateto AD entre la hipotenusa C. De esta expresión vamos a despejar AD. C pasa multiplicando y nos queda que AD, el segmento AD, es igual a C por el coseno de A. Es la ecuación 3. Ahora vamos a sustituir las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1 para obtener una sola expresión. Entonces, la ecuación 1 es esta. Nos va a quedar lo siguiente, que A cuadrada va a ser igual a BD más B cuadrada menos 2 veces B por AD más el segmento AD elevado al cuadrado. Si nos damos cuenta aquí, el segmento BD al cuadrado más el segmento AD al cuadrado están en color rojo. Los vamos a organizar de tal manera que queden como primer y segundo término del lado derecho de esta igualdad. Aquí quedan estos dos términos, el b cuadrada menos 2b por el segmento AD pasan igual. Señalamos el segmento AD en color azul como una regla mnemotécnica. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces vean aquí que a cuadrada va a ser igual a c cuadrada. BD al cuadrado más AD al cuadrado, pues es la ecuación 2. Aquí tenemos que c cuadrada es igual a BD cuadrada más AD cuadrada. Aquí lo tenemos que esos dos términos se transforman en c cuadrada. Más b cuadrada menos 2 veces BAD. Este factor que tenemos en azul lo vamos a transformar a c coseno de A. Entonces aquí nos queda la sustitución. Y si nos damos cuenta es la ecuación de la ley de los cosenos. Queda demostrado. Aquí les presento un análisis muy similar para encontrar la ley de cosenos. Esta parte. Para el cateto c al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces b por a coseno del ángulo c. El procedimiento es el mismo que en la pasada diapositiva. Estas se las dejo para que ustedes la analicen. Ahora, la bibliografía que tenemos es el libro de Baldor, Matemáticas 3 de Martínez y otros autores, el libro de trigonometría de Rhys Sparks. Y bueno, con esto queda presente y completada la presentación. Por su atención, gracias.